Bueno, compartimos la mesa el psicólogo Fernando Mier Sosa, que es integrante de APIA, que es integrante del Departamento de Fotolenguaje y Grupo, y que también se está integrando a la Comisión Científica de APIA. Él está terminando su maestría y está orientado hacia el trabajo con personas mayores, que a él le gusta decir que hay que usar la palabra vejez. Como etapa del ciclo vital. Y trabaja en el MIDES. Sistema de cuidados. Sistema de cuidados. No sé si me olvidé de algo. No, para nada. Bueno, me acompaña Dora Musetti, psiquiatra. Soy pediatra. Pediatra, ahí está. Psiquiatra pediatra. Ahí está, eso, gracias. Forma parte de la comisión directiva de APIA y de la comisión científica. ¿Qué tanto más? Y del departamento. Y del departamento de fotolenguaje. Y de la comisión del bebé de APIA también. Y muchas otras cosas más. Un currículum bastante extendido. Bueno, muy bien. Ya estamos presentados, ya está presentada nuestra asociación. Y no sé si te parece. Damos comienzo. Ahí está. Bueno. No sé si decir quiénes son las dos ponencias primero y luego que vamos a empezar por una de ellas. Bueno, en primer lugar expondrá Hugo Selma y Vicente Chirulo de Facultad de Psicología, ambos del Instituto de Psicología Clínica de Facultad. Y después tenemos la ponencia de Leonel Brioso. ¿Tenés ahí los datos? Sí, el doctor Leonel Brioso es profesor titular de la Clínica Ginecotocológica A de la Facultad de Medicina UDELAR, jefe del Departamento de Maternidad del Centro Hospitalario Pereira Rosell, integrante del Comité de Ética de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. Bueno, muchas gracias a los panelistas. Para nosotros es un tema muy, muy importante poder visualizar qué estamos viviendo o entre todos aprender a entender lo que estamos viviendo, lo que nos permitirá actuar en consecuencias. Y es la primera actividad científica del año de APIA, así que es una actividad muy importante para nosotros. Tenemos muchos invitados que van a participar de la región y de acá también de nuestro país. Bien, le damos la palabra al doctor y profesor adjunto del Instituto de Psicología Clínica, Hugo Selma. ¿Empezabas tú, Hugo, o Vicente? Bueno, en realidad iba a empezar Vicente, pero bueno, ya me presento. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Tenemos unas diapositivas por ahí que supongo que tenemos acceso para compartir. Y bueno, vamos a exponer brevemente, por temas de tiempo, un poco lo que ha sido el proyecto de investigación que hemos estado trabajando ambos en el año 2020 para evaluar las consecuencias en lo que es referido a salud mental de la situación de pandemia que todos conocemos. Muchas gracias por la invitación, repito, y bueno, le doy la palabra a Vicente, que va a empezar con la presentación. Muchas gracias, Hugo. Chirulo, licenciado en Psicología del Instituto de Facultad de Psicología Clínica, de Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Tenés la palabra, Vicente, ¿puedes compartir? Sí, creo que sí. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Hugo, por la presentación. Bueno, nuestra investigación se llamó Impacto Psicológico de la Crisis de COVID-19 en Adultos Residentes en Uruguay. Sí, no quiero dejar de nombrar al resto del equipo de la investigación que no está hoy acá, al magíster Federico Montero, el doctor Paul Ruiz, la magíster Valentina Paz y la magíster Gabriela Fernández. Antes de arrancar, me gustaría contextualizar un poco la situación general de COVID. Sí, sabemos que la COVID es una enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2, y que esta enfermedad era desconocida hasta el brote inicial de Wuhan, China, pero que escaló muy rápidamente. ¿Sí? El 11 de marzo del 2020 ya teníamos la declaración de la Organización Mundial de la Salud de que el COVID era una pandemia, y el 13 de marzo teníamos los primeros casos en Uruguay.
Actualmente a nivel mundial tenemos 123 millones de casos confirmados, con un total de 2.700.000 fallecidos, y en Uruguay un total acumulado de 81.500 casos, 13.000 en curso y casi 800 personas fallecidas actualizado al día de ayer. ¿Sí? Bueno, ni bien el 13 de marzo aparecieron los primeros casos en Uruguay, el gobierno tomó una serie de medidas, como la suspensión de las clases, ¿sí? Recordemos que en realidad la Universidad de la República había suspendido las clases ya temporalmente una semana antes, el gobierno la suspendió, y después durante el periodo de pandemia se alternó en clases virtuales y modalidad presencial. También se suspendieron los espectáculos y los eventos, la restricción de actividades sociales, hubo evitación de aglomeraciones, o por lo menos se incitó a que no hubiesen aglomeraciones, y se estimuló el trabajo a distancia. Esto es muy relevante porque nosotros lo que estudiamos fue el impacto de la cuarentena en la salud mental, y no, así como no son las mismas poblaciones, la uruguaya que la población norteamericana o la población europea, tampoco fue igual el mismo tipo de cuarentena. Lo que podemos esperar es que si el tipo de cuarentena cambia, también cambien las repercusiones sobre la salud mental. Para fines de marzo, un 91% de los uruguayos declaraban no salir de su casa, un 88% mantenía distancia social y un 84% no se juntaba con amigos, de acuerdo a una encuesta realizada por CIFRE. La cuarentena, como sabemos, es una experiencia displacentera que implica la separación de los seres queridos, la falta de libertad e incertidumbre sobre el estado de salud, y que tiene efectos psicológicos negativos incluso para las personas que no padecen síntomas de enfermedad. Estos datos ya los conocíamos de estudios realizados sobre epidemias anteriores. Lo que nunca habíamos tenido son estudios sobre una pandemia de esta magnitud, ¿sí? Que no se vivió por lo menos en los últimos 100 años. Los efectos de la salud mental, de la pandemia sobre la salud mental, son conceptualizados como la cuarta ola de la pandemia, ¿no? Si pensamos la primera ola son los efectos de la morbilidad y la mortalidad del COVID, la segunda ola son los efectos económicos, la tercera ola son los efectos que hay en la salud, en el sistema de salud, por el atraso en cirugías, saturaciones de CTI y otro tipo de patologías, y el cuarto sería el efecto de los anteriores acumulados sobre la salud mental. Bien, a nivel de antecedentes, cuando nosotros nos propusimos hacer el estudio, no contábamos con mucha información. Como le decíamos, los estudios eran en poblaciones puntuales de SARS, de poblaciones que habían padecido SARS, ébola, gripe 1H1, síndrome respiratorio de Medio Oriente e influencia equina. Y lo que encontraban era, sobre todo, síntomas de trastornos por estrés postraumático, ansiedad, irritabilidad, depresión, estrés, agotamiento emocional y soledad. Y en relación a la población general, los síntomas que tenían una significancia estadística era sobre todo la depresión, la ansiedad, la falta de concentración, la irritabilidad y el trastorno por estrés postraumático. Hoy en día ya contamos con algunas investigaciones sobre los efectos de la cuarentena del COVID. ¿Sí? Lo que arrojan son que con medidas estrictas hay síntomas muy elevados de trastorno por estrés postraumático, ansiedad, depresión y distrés, empeoramiento en la calidad y cantidad de sueño, aumento en el consumo de medicación para dormir, y aumento en los niveles psicopatológicos generales. Y con medidas moderadas, hay cierto nivel de distrés psicológico, un tercio de las personas reportan un estrés psicológico moderado, y un 11,5% severo, en una investigación realizada en Japón. Hay síntomas de depresión, los que son más elevados en depresión vulnerable, y hay una menor duración en el sueño, con problemas sobre todo de insomnio de conciliación y de mantenimiento. Tampoco había, cuando hicimos, como era muy temprano en el momento de la pandemia, investigaciones longitudinales. Hoy en día ya contamos con algunos metaanálisis, ¿sí? El más importante es una revisión que incluye 25 investigaciones de Norteamérica, Oceanía, Europa y Asia. Lamentablemente en el metaanálisis no se pudieron incluir investigaciones de África ni América del Sur, y encontraban una afectación pequeña en magnitud sobre la salud mental, resaltando sobre todo la sintomatología ansiosa y depresiva, ¿no? Vemos que lo que persiste en todos estos elementos es la sintomatología de ansiedad y depresión. Estos autores lo que explican la baja magnitud
que encuentran en la mediación de variables sociales como la cohesión social. Algo de lo que generó el COVID fue esta idea de que estamos todos juntos en esto y estamos todos en el mismo barco. También alertan con algunas limitaciones, como las diferencias de la cuarentena entre los países, diferencias muestrales y ausencia de estudios en varios continentes. Sabemos también por los antecedentes que existen determinadas variables que median en el impacto de las cuarentenas. El nivel socioeconómico bajo incrementa la posibilidad de padecer síntomas psicopatológicos. La edad, sabemos que los jóvenes tienden a experimentar más síntomas de depresión y ansiedad. Las mujeres también tienen mayor tendencia a desarrollar síntomas de ansiedad y depresión que los hombres. El historial de trastorno mental también es un mal antecedente, o incrementa la posibilidad de padecer síntomas psicopatológicos. En cambio, un estilo de vida saludable, hacer ejercicio, mantener hábitos de sueño, la exposición a luz solar, tienen un impacto positivo. También el mantenimiento de las interacciones sociales y la implicación en actividades comunitarias se han mostrado como aspectos que tienden a mediar positivamente en el impacto de los síntomas psicopatológicos, de la cuarentena en los síntomas psicopatológicos. En Uruguay, lo que sabemos de este periodo de tiempo es que se triplicaron las llamadas a la línea de prevención de suicidio. Sabemos que Uruguay tiene un tema particular con el suicidio, tenemos 710 suicidios en el 2018, 723 en el 2019, lo que nos da un guarismo de más o menos un porcentaje de 20,25 cada 100.000. Lamentablemente todavía no tenemos los datos del año pasado. Un elemento importante a destacar también de la situación de Uruguay fue la rápida colaboración entre el sector académico y sanitario que posibilitó determinadas políticas públicas de mitigación de los efectos. Uno de ellos fue la línea de apoyo emocional frente al COVID. Un estudio realizado en Uruguay en los primeros 2 meses destacó que de 1.363 llamadas, un 74% fueron de género femenino, 22% de masculino y 2% LGTB, siendo la mayoría de Montevideo, mayormente utilizada por adultos mayores, ¿sí? Sobre todo entre 60 y 70 y 80 años fue los que lo usaron más, pero en general a partir de entre los 40 y los 80. Y también vuelven a destacar la mayor prevalencia de los síntomas depresivos, de la soledad, el aislamiento y la necesidad de escucha y orientación. Y también destacan muchas consultas de personas con agudización de patologías previas. Bien, como le decíamos, hasta el momento en Uruguay no tenemos estudios longitudinales acerca de los impactos psicológicos del aislamiento social, y por eso creíamos cuando comenzamos esta investigación que era necesario conocer cuál era el impacto de la emergencia sanitaria en la salud psicológica para aportar a fortalecer los mecanismos de prevención y atención. Los objetivos generales de estudio fueron entonces cuantificar la relación entre la situación de distanciamiento físico y los síntomas psicopatológicos y su evolución durante las medidas de control de la pandemia. Y esto en realidad nos propuso un desafío en el diseño porque en Uruguay no hubo una cuarentena estricta. También investigamos o analizamos la mediación entre las variables por parte de factores sociodemográficos, situacionales y afectaciones por el distanciamiento físico, nivel socioeconómico y personalidad. Entre los criterios de inclusión era necesario ser mayor de edad, residir en Uruguay, no haber tenido un intento de autoeliminación ni una internación psiquiátrica en los últimos 6 meses, y no padecer esquizofrenia, demencia, discapacidad intelectual o síndrome de Down. El estudio fue de corte longitudinal, correlacional causal, con un muestreo no probabilístico, y la convocatoria se desarrolló por las redes sociales. Acá tenemos, el muestreo fue en total de 1.059 personas, 841 fueron mujeres, el resto hombres, 704 de Montevideo, siendo la media de edad 37,4. Bien, acá vemos en realidad cómo a medida que pasó el tiempo se produjo un leve desgranamiento, ¿no? En realidad un marcado desgranamiento entre la participación. Tenemos un muestreo inicial bastante fuerte y después cerca de 1.600 replicaciones. Entre los cuestionarios que usamos un cuestionario sociodemográfico realizado por nosotros, un cuestionario sobre contexto y situación actual respecto al COVID, una versión abreviada del INSEE, un cuestionario que evalúa sintomatología, otro cuestionario que evalúa rasgos de personalidad, el inventario de depresión de Beck, el inventario de ansiedad, estado rasgo, un cuestionario que evaluaba consumo de sustancias.
También evaluamos la escala de desesperanza, con la escala de desesperanza de Beck, ¿sí? Hicimos una primer toma, y a partir de ahí hicimos, que creo que se desarrolló el 1 de junio, si no me equivoco, y luego replicaciones cada 15 días, siendo la última replicación el 21 de octubre. Bien, ahora le voy a dar la palabra al doctor Hugo Selma para que siga con los resultados. ¿Y vos, Hugo? Hola, ¿se ve bien ahí? Se ve y se escucha bien, sí. Se ve y se escucha, perfecto, porque yo estaba hablando pero no había puesto el micrófono, lo cual no es una buena cosa en general. Bueno, bien, sí, como decía, muy bien decía Vicente, hicimos un estudio longitudinal, la idea era hacer un seguimiento para ver cómo iban evolucionando esos síntomas a lo largo del tiempo, en la medida que también la situación de cuarentena variaba. ¿Ah? Vicente exponía recién los datos de una encuesta de Cifra que muestran que, sobre todo al inicio, a la llegada de la pandemia, el impacto fue muy fuerte en la rutina de todos. Es decir, había muchísima gente que estaba encerrada en su casa, uno veía las calles vacías, y después eso con el tiempo, bueno, fue cambiando, y la idea era, bueno, ver si eso tenía algún correlato en los síntomas. Como suele pasar en los estudios longitudinales, hubo una cantidad importante de personas que no continuaron con la investigación, y bueno, se fue haciendo ese seguimiento hasta la última reaplicación, que fue la sexta. ¿Ah? Para mostrar un poco algunos de los resultados, porque obviamente hay mucha cosa para hablar, quizás de lo más relevante es el porcentaje de población que está en lo que se considera el rango clínico. ¿Qué quiere decir rango clínico? Cuando uno toma distintos tipos de síntomas, es normal que haya una variabilidad en la población, ¿no? Algunos tienen más, otros menos, todos tenemos síntomas de algo, pero a partir de cierto umbral se considera que esos síntomas son un problema clínico. Es decir, ¿hasta cuánto se considera que esto es una variabilidad normal y a partir de cuánto se considera que esto es un problema? Bueno, en ese caso hay distintos puntos de corte que proponen cada instrumento. Entonces acá tenemos dos líneas. La línea, sería esto como una especie de violeta, un color un poco raro, que está abajo, es la línea de porcentajes que habitualmente quedan en ese rango clínico según los instrumentos que usamos. ¿Ah? Cada uno tiene distintas sensibilidades. Y la línea en naranja sería el porcentaje de población clínica que quedó en nuestro estudio, ¿ah? O sea, los datos del proyecto. Por ejemplo, lo que es el inventario de depresión de Beck, habitualmente, según los datos del instrumento, cuando se aplica en población general, un 20% da puntaje de depresión clínicamente significativa. ¿Ah? Y en este caso pasamos a tener un 37,5% en nuestra muestra. En depresión grave, por ejemplo, se pasó de un 2,5 a un 7,2. Luego tenemos la escala de desesperanza. La desesperanza es un constructo interesante porque es un predictor de riesgo suicida, por eso también elegimos ese instrumento. Entonces, en este caso, evaluamos las dos categorías más altas de riesgo suicida, con porcentajes del 11,4%, y el riesgo alto, un 2,5% de la población. Dado lo que también comentaba Vicente, el suicidio es un problema de salud mental muy grave en nuestro país, quizás el más grave, era necesario poder explorarlo. Y bueno, luego tenemos otro instrumento que evalúa depresión, en este caso del cuestionario SA45, que recién lo nombró Vicente, que también pasamos de un 10% a un 20%. Acá tenemos estas últimas cuatro variables, que las evalúa distintas escalas del SA45. Es interesante porque nosotros estamos comparando con los datos de la propia población uruguaya, pero de 5 años atrás. Tenemos datos del 2015, y entonces con esos mismos datos, comparando, el porcentaje de depresión, por ejemplo, pasa al doble, o los síntomas de fobia se multiplican por 2,5. O sea que como primera impresión tenemos síntomas significativos en varios tipos de síntomas, pero no en todos. Y eso también es importante. Hay síntomas, por ejemplo, paranoides, hay síntomas obsesivos que también se evaluamos síntomas somáticos, evaluamos síntomas de varios tipos, y no todos presentaron puntajes muy altos, sino que básicamente todos los relacionados con depresión, ansiedad, y en este caso también la ideación suicida o el riesgo suicida evaluado a través de las esperanzas, fueron específicamente los que tuvieron puntajes más altos.
Estos porcentajes de población clínica fueron disminuyendo en el caso de las escalas de depresión a lo largo de las distintas tomas. Acá tenemos el 37,5 inicial, y después de primera, segunda y tercera reaplicación fue bajando, tanto en depresión en general como en depresión grave. Y por otro lado, los puntajes de la escala de desesperanza se mantuvieron relativamente estables. Luego tenemos algunas variables que inciden en la intensidad de los síntomas. No quiero pasarme. Es decir, algunas variables predicen que esos síntomas pueden presentarse con más intensidad. Y una de ellas era el tipo de aislamiento. En la mayoría de síntomas hubo el mismo patrón, en este caso y aquellos que tenían síntomas más altos, el inventario de depresión de Beck, eran aquellos que tenían cuarentena total, o sea, el grupo 4. Los que tenían cuarentena total tenían síntomas más altos que un segundo escalón, que estaría formado por los que tienen aislamiento parcial, y los que retornaron a actividades. Luego hay otro escalón que tiene que ver con los que realizaron aislamiento pero tienen rutina normal, o los que nunca realizaron aislamiento. O sea que básicamente tenemos como 3 escalones en lo que es síntomas depresivos. Acá es la desesperanza, que tiene un patrón muy similar. Lo mismo en ansiedad-estado, ansiedad-rasgo, depresión, hostilidad, es decir, todos los tipos de síntomas analizados, sensibilidad interpersonal, síntomas somáticos de ansiedad, psicóticos, obsesivos, síntomas fóbicos, paranoides, y luego el total del SA45, que es un indicador que se utiliza en general para ver el distrés psicológico o psicopatológico general. Es un indicador, y perdonen de esta expresión muy burda, de qué tan jodido estoy. Es como un indicador general de psicopatología, que suele ser bastante fiable. Entonces hay, además de que el tipo de aislamiento incidía, también incidía en los días de aislamiento. Cuanto más días en aislamiento, los síntomas eran más elevados. Eso se dio en todos los tipos de síntomas, excepto en los síntomas psicóticos, que no mostraron esa relación. Y luego hay otras variables que también incidieron. Por ejemplo, el sexo. En mujeres eran mayores los síntomas de depresión, los síntomas somáticos, de ansiedad, fóbicos, y los síntomas totales, mientras que en hombres, y esto es interesante porque habitualmente suele ser al revés, los puntajes de ansiedad-estado y ansiedad-rasgo, medidos por el STAI, fueron más altos, que habitualmente es lo que sucede en la mayoría de estudios, es que esta escala tiene una predisposición a tener más puntajes altos en mujeres. Por otro lado, se dio una relación negativa con la edad, es decir, cuando la persona tenía una mayor edad, los síntomas tendían a ser menores, o sea que hay una predisposición de los síntomas por la población joven. Uno ahí puede hipotetizar por qué. Una de las cosas que nosotros pensábamos, porque bueno, los estudios correlacionales te dicen datos, pero no te dicen el por qué, no te dan causalidad. Pero quizás pensábamos que pudiera ser que a esta población le afectó más fuertemente las restricciones, porque tienen en general una vida social más activa, se juntan con más gente, más sociales y de ocio, etc. Vimos también la relación con el nivel socioeconómico. Por ejemplo, acá en los síntomas paranoides, comparando el sector socioeconómico más bajo con el más alto, tenemos una relación que prácticamente multiplica por más de 5 los síntomas. La mayoría de síntomas se daba este patrón. También influía las personas con las que convivían, las personas que tenían menores síntomas, convivían con pareja y tiene que ver con la edad. También las actividades, las personas que hacían actividad física, que que leían o que socializaban con gente con la cual convivían o miraban series. U otras actividades como yoga, videoconferencias o trabajar en proyectos personales tendían a tener síntomas más bajos. Y síntomas más altos, mirar televisión y jugar videojuegos. Puede tener que ver con las actividades en sí o puede tener que ver con un sesgo de edad. La gente muy mayor no suele jugar videojuegos, pero bueno. Y luego también había una relación, por ejemplo, con los metros cuadrados de la vivienda, que puede también estar mediada por el nivel socioeconómico. En definitiva, de todo el paquete de variables que medimos,
habían algunas que eran predictores más potentes, y esto también es interesante, cuando uno hace análisis que llaman de regresión, y ver qué qué variables predicen más los síntomas. Los que estaban en primer lugar eran los rasgos de personalidad, que se supone que son previos. Es decir, la mayoría de teorías de personalidad, y por ejemplo la teoría del modelo que nosotros usamos, lo que dicen es que la personalidad es estable en el tiempo y puede variar, pero no en cuestión de un par de meses. Entonces tenemos factores previos de vulnerabilidad en los cuales hay un rasgo de personalidad que se llama neuroticismo o ansiedad, que es el que predice mejor y más efectivamente todos los síntomas que hemos tratado hasta ahora. Es decir, el perfil de personalidad más vulnerable en general es una persona muy ansiosa, con una sociabilidad o extroversión más baja, y que también en algunos tipos de síntomas tiende a ser más impulsivo. También estaban los antecedentes de trastornos mentales, obviamente, alteraciones en el sueño, el nivel socioeconómico bajo, que en algunos casos también se asociaba con el nivel educativo, el miedo al contagio, esto sobre todo los síntomas de tipo fóbico, lo cual es bastante lógico, era el factor también determinado, que por otra parte se relaciona con la personalidad ansiosa, ¿no? Una personalidad ansiosa es más probable que tenga más miedo. También el tipo de tiempo de aislamiento, el acceso a luz natural, que también lo veíamos en los antecedentes, nos pareció un dato muy interesante. Las personas que pasaban al menos 30 minutos por día bajo luz natural tenían síntomas más bajos, sobre todo de depresión. La actividad física, tanto previa como durante la pandemia, fue un factor también que predecía. Y bueno, luego estaba también el factor de teletrabajo. La gente que trabajaba desde su casa en general tenía síntomas más bajos. Y bueno, está. Perdone que fui muy rápido, creo que me pasé por 1 minuto y medio, ¿no? Básicamente eso, como algunos datos preliminares de lo que son los análisis, que da para mucho, pero bueno, queríamos hacer como una especie de paneo, espero que haya quedado claro. Presentaciones y después las preguntas. Sí, claro. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias, Vicente, también por la presentación. Pasamos a Leonel. Sí. Leonel, adelante. Vamos a hacer las 2 presentaciones y luego abrimos para hacer los intercambios. Bueno, sí. quería agradecerles mucho la invitación. No puedo no contarles, esta reunión me rememora a 20 años atrás, cuando en una crisis socioeconómica brutal como la que vivimos en el año 2001, el emergente sanitario que encontramos en aquel momento fue una epidemia de muerte de mujeres por abortos provocados en condiciones de riesgo, que dio lugar a las iniciativas sanitarias contra el aborto provocado y luego a toda la peripecia de la despenalización del aborto. Y hoy esa invitación fue hecha por la Asociación Psicoanalítica del Uruguay, a mi persona en aquel momento, con lo cual me quedé totalmente fuera de foco. ¿Qué iba a ser un ginecólogo hablando con un psicoanalista? 20 años después, esta invitación de la APIA y de Dora en particular me toma un poco más prevenido, porque hemos tenido una visión un poco más integral de los procesos y sin lugar a dudas que los efectos de lo que hemos denominado la pansindemia, es decir, la pandemia COVID-19 en el contexto de la sindemia global, están impactando muy fuertemente en los grandes síndromes perinatales, básicamente la restricción de crecimiento y la prematurez, en las poblaciones vulneradas en sus derechos, que además tienen un riesgo posterior en su vida adulta de desarrollar enfermedades crónicas. Así que lo que yo voy a hacer ahora es la presentación de lo que podría ser el efecto focalizado en las mujeres más vulneradas que están cursando el proceso reproductivo, de todo lo que los colegas dijeron anteriormente en su presentación, que me pareció francamente brillante, y desde ya me gustaría mucho trabajar colaborativamente con ellos. Nosotros hemos desarrollado el concepto de pansindemia como acrónimo para relacionar la sindemia global agravada por la pandemia COVID-19. La sindemia global fue reportada en el año 2019 por la revista Lancet, y es la suma y multiplicación de 3 grandes epidemias del siglo XXI. La obesidad, con su carga de enfermedades crónicas, la malnutrición, sobre todo por el
exceso calórico y de ultraprocesados con muy baja disponibilidad de micronutrientes, y el cambio climático, fundamentalmente el calentamiento global y la deforestación. Estas tres macroepidemias que se relacionan íntimamente tienen en su base el modelo agroindustrial de deforestación masivo que la situación actual económica del modelo capitalista ha impuesto, con el uso de agroquímicos y fertilizantes y antibióticos de manera indiscriminada. Y esto tiene relación directa con el origen y el impacto sanitario del COVID. Esto lo reportamos en mayo del año pasado. Ahí en el mapa estamos viendo cuáles son las zonas de mayor deforestación a nivel mundial. Vean que el continente latinoamericano es probablemente el que mayor deforestación está teniendo en el momento actual, y es justamente la deforestación la que permitió el pasaje del virus del SARS-CoV-2 por intermedio de un vínculo animal primario. En el caso este parecería ser un murciélago, aunque hay una especie de tatú que también podría ser, al humano y al desarrollo de la pandemia posteriormente. O sea que en la base de las dos está la misma situación de esta sindemia global de la que estábamos hablando. ¿Y cómo influye esto en el modelo reproductivo? Bueno, antes de la pandemia nosotros planteábamos que la desnutrición iba a afectar, porque sabemos que afecta el proceso reproductivo de una manera muy importante. Sabemos también que la contaminación, con las consecuencias que tiene todo lo que tiene que ver con los cambios a nivel climático, tanto en el medio urbano como en el medio rural, impactan en el desarrollo del embarazo, y la obesidad, que es la tercera macroepidemia de la sindemia, sin lugar a dudas probablemente es uno de los elementos de riesgo más conocidos por obstetras en todo el mundo. Por su parte, la pandemia del COVID-19 pensábamos que iba a impactar por la infección. En realidad pensábamos que iba a impactar mucho más por la infección que lo que realmente impactó, que fue muy poco hasta ahora, pero sí por la barrera de los servicios y por la crisis socioeconómica que generó la denominada parapandemia. Estos dos elementos impactan de manera definitoria en los dos grandes síndromes perinatales, que son el síndrome de restricción de crecimiento fetal intrauterino, que es el crecimiento de un feto que va a ser más chico de lo que es dable esperar para su edad y condiciones, y el síndrome de parto prematuro, que es el nacimiento del recién nacido antes de tiempo. Nosotros creíamos entonces que podía haber un incremento de esto. ¿Cuál es la etiología de estos dos grandes síndromes perinatales? Clásicamente, en la obstetricia tradicional, se manejaba que la etiología era fundamentalmente la infección y la inflamación, causas vasculares relacionadas con estados hipertensivos, insuficiencia placentaria que podía llevar a la interrupción del embarazo antes de tiempo, y un conjunto importante de causas desconocidas. De hecho, los 2/3 partes de las causas son desconocidas. Y esto ha dado lugar a que tanto la prematurez como la restricción de crecimiento tengan un ciclo etiológico común, en lo cual convergen causas maternas, uterinas, ovulares y fetales, rodeadas de una playa de situaciones relacionadas con una situación socioeconómica adversa, el origen étnico-racial y el estigma que generan algunas sociedades, el estado civil y de pareja también con el estrés social que esto genera, y la exposición a tóxicos ambientales. Esto es bastante poco tangible desde el punto de vista clínico, y hoy por hoy en la anamnesis de los ginecólogos y en el examen físico no se buscan estas causas realmente, porque son un marco teórico, para llamarlo de alguna manera, pero no tienen un anclaje en la práctica clínica. Lo que sí no hay duda es que la prevalencia de estos dos grandes síndromes perinatales es completamente diferente en los países desarrollados que en los países subdesarrollados, siendo aproximadamente más del doble en los países subdesarrollados de esta situación. Por lo tanto, hay un vínculo claro con el tema socioeconómico, el nivel de ingreso, y a lo interno de los países esto se refleja también en los sectores más acomodados y más deprivados con respecto a sus derechos. Nosotros venimos enfocando nuestra atención académica en esto desde el año 2012, en el cual publicamos por primera vez un artículo
que trataba el tema de la restricción de crecimiento fetal en relación con la estimulación epigenética y la transmisión de enfermedades crónicas en los contextos de pobreza. Ahí fue que desarrollamos una primera hipótesis de la transmisión transgeneracional de las enfermedades crónicas en los contextos de pobreza, que lo que planteaba es que el aumento de la restricción de crecimiento y de la prematurez que se daba en los embarazos de alta vulneración de derechos iba a mantenerse con una discrianza en la infancia, que se iba a consolidar en la adolescencia, con situaciones de malnutrición, obesidad, consumo de sustancias tóxicas, mal rendimiento escolar. Eso iba a llevar en el adulto a una prevalencia mayor de enfermedades crónicas. Me refiero fundamentalmente a la obesidad, diabetes, síndrome metabólico y todas las enfermedades que la OMS llama como no transmisibles. Y por último, y esto se sabe de acuerdo a los estudios de redes sociales actual, las personas que tienen estas enfermedades crónicas tienden a tener relaciones parentales entre sí, sobre todo en la obesidad, con lo cual este ciclo se retroalimenta. Esta situación es una situación bastante dramática y bastante compleja, con una raigambre socioeconómica muy profunda y cultural, y por lo tanto nosotros planteamos desde entonces que en realidad las enfermedades crónicas son transmisibles por los contextos de vulneración de derechos y la pobreza. En ese momento histórico nosotros ocupábamos un lugar de jerarquía en el gobierno del entonces presidente Mujica y fuimos parte del desarrollo del programa Uruguay Crece Contigo, que intentó focalizar los esfuerzos estatales y de las políticas públicas hacia el trabajo para la disminución de esta situación. Más adelante, en el año 2016, y más enfocado en lo que veníamos hablando de la prematurez y la restricción de crecimiento, desarrollamos el modelo de los entornos desfavorables para el desarrollo del embarazo, en el cual lo que evaluamos es que las causas fundamentales, tanto de la prematurez como de la restricción, eran similares y estaban vinculadas con un conjunto de situaciones o condiciones en el cual los determinantes sociales eran fundamentales, la condición de estrés, las condiciones de la dieta y la microbiota, la condición de exposición a disruptores endocrinos, además de las tradicionales de infección e hipertensión. Esta hipótesis en realidad la publicamos, desarrollamos algunas actividades académicas y tuvimos 2 publicaciones en revistas, una nacional y otra regional, donde expresamos nuestra idea y también algún artículo de difusión con respecto de las mismas en algún periódico local. En realidad no teníamos forma de probar si esto era cierto o no, ya que no teníamos posibilidad de desarrollar un medio experimental para poder probarlo. Pero apareció la pandemia COVID-19 y se dio las condiciones reales para poder evaluar antes y después de esto qué ocurría con la prevalencia de estos 2 síndromes perinatales. Y en ese sentido relacionamos estos 2 elementos y recientemente publicamos un paper en una de las revistas más prestigiosas a nivel de la medicina perinatal, en donde analizamos cuál ha sido el impacto de la pandemia en el semestre en los primeros 6 meses de decretada la emergencia sanitaria, con la característica que en ese primer semestre no hubo ni una sola infección por el virus, es decir, que todo fue consecuencia de la parapandemia y de todo lo que los colegas que me precedieron en el uso de la palabra relataron con muchísima claridad y sistematización. Este cuadro es el cuadro de cuál es el panorama global de todo el año. Acá tenemos la comparación 2019-2020 en el Uruguay y en el Pereira Rosell. Vean que en el Uruguay la natalidad se sigue disminuyendo, se redujo un 4,3%, pero la prematurez y la restricción de crecimiento se han mantenido estables. Este cuadro de situación es lo que ocurre en general en los países desarrollados, donde incluso hay reportes de países escandinavos y de los Países Bajos que muestran una disminución de la prematurez con el desarrollo de la pandemia. Como que cuando hay condiciones socioeconómicas adecuadas, la pandemia puede ser para el embarazo algo bueno, probablemente vinculado con la disminución
del estrés, el quedarse en casa tranquilo, ver alguna película, en fin, condiciones ideales, ¿no? La situación en el Pereira Rosell es muy diferente. La natalidad paró su retroceso que venía, propio de la crisis socioeconómica, y prácticamente podemos decir que se mantuvo la natalidad del 2019 al 2020. Esto exigió mucho a los equipos porque se mantuvo un nivel de consultas muy elevado y sobre todo lo que refleja es un aumento de la natalidad y un aumento de la población asistida en nuestra maternidad con respecto a lo que venía ocurriendo con anterioridad. Y vean lo que pasó con la prematurez. La prematurez incrementó de manera estadísticamente significativa y la restricción de crecimiento también. O sea que a diferencia del país, en el sector globalmente que podríamos decir más vulnerado en sus derechos del área metropolitana, el efecto del año 2020 fue bastante más complejo y bastante más difícil para la prematurez y la restricción de crecimiento de lo que incluso podíamos esperar. Cuando fuimos a analizar más en profundidad los semestres considerados, el semestre que construimos del 15 de marzo al 30 de septiembre del 2019 con respecto al 2020, esta diferencia se amplificó más todavía y encontramos que había también un incremento de riesgo relativo de prematurez de 1,19 y de pequeño para la edad gestacional, que es lo que se denomina la restricción de crecimiento, de 1,26. Y esto se dio sin que en ambos años hubiera variaciones con respecto a las variables epidemiológicas de nuestra población y demográficas, que no hubiera variación con respecto al control del embarazo. El control del embarazo se mantuvo, puede haber decrecido su calidad, pero en el número de controles, la planificación del embarazo, un elemento muy importante, se mantuvo, la captación tardía fue más o menos la misma, y sin control de embarazo muy poco en nuestra población, 7% se mantuvo. Las pautas de atención del 2019 al 2020 también fueron similares, la vía de atención y tipo de parto fue también más o menos igual, y la patología materna que podría explicar el aumento de estos síndromes, la hipertensión, la inflamación, infección, no cambió. Fueron las mismas, y ahí vemos discriminado del 2019 al 2020. Por lo tanto, y yendo a la hipótesis 2 del aumento de los síndromes de prematurez y restricción de crecimiento, cuando hablamos del entorno materno desfavorable y les recordábamos las condiciones vinculadas con los determinantes sociales, inflamatorias, causas vasculares hipertensivas, estrés, condiciones de la dieta y la microbiota materna y condiciones relacionadas con la exposición a disruptores endocrinos, es bastante razonable plantear que en nuestra maternidad el aumento de estos síndromes no se debió a las causas inflamatorias e infecciosas y tampoco se debió a las causas vasculares. Por lo cual, acá estaría, de acuerdo a nuestro modelo, el grueso de las causas que tendríamos que analizar. ¿Cuáles son de estas causas las más importantes que llevaron al aumento de la prevalencia de la restricción de crecimiento? Es lo que tenemos que investigar de ahora en adelante de manera prospectiva y sobre todo evaluar cómo podemos mitigar estas situaciones para evitar que estos síndromes sigan aumentando, ¿verdad? Esto era algo relacionado con el manejo ginecotocológico de la afección, pero lo que quería expresarles es que estos dos grandes síndromes obstétrico-perinatales son sin lugar a dudas la expresión de la vulnerabilidad pasada, presente y del futuro hándicap de este grupo social por razones biológicas, sobre todo vinculados con la activación epigenética de lo que se ha denominado el fenogenotipo ahorrador, que es esa circunstancia en la cual el feto ya cuando nace tiene ese mayor riesgo para el futuro de desarrollar enfermedades crónicas, porque vivió en su vida fetal ya una situación de restricción de alimentos y de estrés, en fin, que lleva a que desarrolle estas modificaciones epigenéticas. También por situaciones psicológicas de estrés y también por sociales de pobreza e inequidad.
Creemos que las políticas públicas tienen que jugar un rol clave en cortar con este círculo, en discriminación positiva sobre el embarazo, detección de la actividad epigenética en el embarazo y discriminación positiva en las poblaciones vulneradas en sus derechos. Y bueno, por eso creemos que más que nunca es fundamental, y escuché que alguien por allí estaba en todo el tema del sistema de cuidados, este programa tan importante que tenemos. Y por último, decirles que la gran ventana de oportunidad que tenemos es que hay una reversibilidad de los mecanismos epigenéticos, o sea, los mecanismos epigenéticos no son una mutación que está ahí es para siempre, sino que se puede revertir, y eso se vincula fundamentalmente con actuar sanitariamente en la pobreza y socialmente en la enfermedad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Leonel. Muchas conexiones entre las dos ponencias, a pesar de que vienen de dos diferentes disciplinas, hay un diálogo ahí. Y bueno, hablando de diálogo, los invitamos a dialogar con los expositores, exponer preguntas, reflexiones sobre quienes están participando ahí del otro lado. Marta Mancenti de APIA. Bueno, encantada de estar acá y escuchar estas presentaciones muy importantes, ¿no? En la primera presentación, cuando se trabaja todo el aislamiento, lo primero que uno sintió, ¿verdad? Cuando yo dije, bueno, el efecto de realmente una crisis, ¿no? Y con esa crisis que irrumpe, ¿verdad? Con el riesgo de vida, trae una componente que se manejó mucho socialmente y que está unido en todo lo que dijeron, que es la incertidumbre, ¿verdad? Entonces, la incertidumbre en la crisis, bueno, no se sabe qué va a pasar, dónde estoy, es altamente desorganizante. Creo que vivir eso para todos fue algo sumamente difícil, y algunos, por suerte, pudieron acudir, agarrarse de unas cuerdas que serían sus vínculos, ¿verdad? O su familia, si viven con su familia, y los que tenían alguna actividad, la posibilidad de organizarse paulatinamente, porque el trabajo es un gran organizador, aparte del amor o de los afectos, ¿no? Entonces la incertidumbre corrió en las redes sociales, porque ¿qué va a pasar? Vos sabés lo que va a pasar. Siempre eso estaba como latente, ¿no? Que se expresaba obviamente con los montos de ansiedad que se mencionaron acá, ¿no? Con antecedentes a veces, bueno, obviamente una ansiedad que traía mucha angustia, ¿no? Mucho más en movimiento, pero que portaba la angustia de lo vivido. Yo cuando leí los gráficos de Hugo y de Vicente, ¿sí? Ahí, veía que dentro de lo que ustedes trabajaron del distanciamiento estaba este plus, ¿no? Y después empecé a ver también, a ver si fui bien en el recorrido, cómo se empezaban a quedar como, no fijos, sí, determinados componentes, y hubo como un movimiento donde las personas se animaron a salir, por ejemplo, ¿no? Y estoy hablando en general de los adultos grandes, medianamente grandes, ¿no? El adulto mayor quedó adentro. Y por otro lado, como a los jóvenes, ¿verdad? Les primó la situación vincular, ¿no? Por supuesto, la información venía que eso iba a afectar a determinadas poblaciones, cosas que hoy por hoy vemos que no es así. Este aspecto bien del perfil de adolescente, yo lo vivía en mi familia, lo veía, entraba, salía, hacía un poco de teatro, ponerse el tapaboca para cuidar. Sí, pícaro, porque además hay una indicación de la familia, el tapaboca. Entonces, pero sí ese tema de la incertidumbre, creo que fue una de las cosas que caló muy, muy hondo, y no se vieron más que las medidas, vamos a decir, políticas, militares, de amarrar lo social, que por otro lado eran necesarias, ¿no? Se faltaban esos elementos. No sé, es un aspecto que a mí siempre esa incertidumbre, o sea, vivir con la incertidumbre no es fácil,
todos tenemos, no sabes qué voy a hacer el mes que viene, bueno, si puedo, me festejo el cumpleaños de mi hija, no, si tengo plata voy a ir a viajar, pero bueno, todo eso siempre tiene como hipótesis, siempre circula cierta incertidumbre, pero es la que tenemos ya vivenciada, incorporada, que hace un funcionamiento, de principio de realidad, de organización mental, ¿verdad? Pero esto era otra incertidumbre, era otra cosa, ¿no? Esto trascendía. Entonces, ¿cuántos de ellos, cuántos, muchísimos, la incertidumbre fue como el abismo, ¿no? Y se podía, por la ansiedad, la lectura de la realidad, la claridad de conciencia, el poder apelar a los recursos internos, fallan, ¿no? Fallan. Entonces se expresa el cuerpo en determinadas maneras, o bueno, se expresa el cuerpo en su totalidad, ¿no? Pero bueno, los dejo a ustedes, a los compañeros que quieran seguir por esta línea o ver otra cosa, no sé, para que podamos conversar. Yo creo que si bien el año pasado primó la incertidumbre, este año tenemos certidumbres. Y las certidumbres es que las consecuencias sociales, económicas, sanitarias de esta pandemia son terribles, terribles, y han impactado sobre todo por supuesto, aquellos grupos sociales que tienen menor capacidad de aguantar la situación porque viven con lo del día, ¿verdad? A mí me parece que eso es una cosa que duele mucho, que nos duele mucho saber que hay una gran cantidad de ciudadanos que están pasando muy mal, y dentro de esa gran cantidad, la mayoría son niños. Entonces, me parece que este año tenemos una certidumbre de que la situación es muy grave, que esta situación grave se va a mantener por unos cuantos años, que va a ser muy difícil revertir y que van a quedar secuelas muy importantes de estos momentos vividos, como fue lo que se vivió en el 2002. Las secuelas en cuanto biológicas, en cuanto al crecimiento, el desarrollo, pero también en cuanto a la adquisición de conocimientos, a la sociabilidad, en fin, yo creo que la sociedad, y eso tenemos que estudiar, es decir, qué profundo ha sido esta transformación, que ha sido una transformación en un sentido negativo, por supuesto. Si bien todas las situaciones, aunque negativas, tienen aspectos positivos, esta situación está mucho más visible que nunca. Esta situación, si queremos, todos la podemos ver. Se puede negar, pero la situación es real y me parece que nos interpela y nos obliga a todos a verla y a hacer desde nuestro lugar, desde nosotros podemos, desde nuestras profesiones, pero también de nuestro lugar como ciudadanos, los mayores esfuerzos para que esta brecha social, estas diferencias sociales, esta afectación de derechos que están habiendo en este momento, se detengan por lo menos y puedan en algún momento revertirse. Buenas tardes para todos. Bueno, yo quería, en relación a esto, de decir, bueno, ahora lo que venía diciendo Dora, esto de que cómo se vio el cambio brusco a partir de la pandemia, de pasar de muchas incertidumbres y de tener que los equipos de salud y todas las personas a nivel social ir haciendo su acomodación todo el tiempo, de nuevos protocolos, de, no sé, de primero un tipo de recomendaciones, después otras,
a diferentes formas de poder, bueno, o aceptar o negar la pandemia, como decía Dora también, que de repente algunas personas sienten como esa necesidad. Y bueno, y ahora estaba pensando con esto del estudio, de esta investigación, que del Departamento de Psicología Médica colaboramos también con Facultad de Psicología para una investigación sobre los aspectos psicosociales de las repercusiones de la pandemia. Y bueno, y de personas de que en un momento era como un cuidado estricto, de no salir, o de determinadas medidas que las podían llevar adelante, y que incluso incentivaban a sus vínculos a mantenerla, de decir, no, a mí no me hables nada que tenga que ver con COVID, porque yo ni voy a contestar preguntas, no quiero saber más nada. Como esa fatiga, ¿no? De pensar, de repente algunas personas, primero hasta una ansiedad anticipatoria ante todo lo que podía pasar, y una vez que estamos de repente en una situación más crítica o de mayor cuidado, ya hubo como tanta fatiga que no se puede como sostener a veces los cuidados, bueno, necesarios, o los que ya sí sabemos cómo hacerlo, ¿no? Entonces como todo ese cambio y todo ese movimiento me llama bastante la atención, me gusta también. No, quería que te presentara Silvia. Silvia es psicóloga. Bueno, soy licenciada de Psicología y docente grado 2 del Departamento de Psicología Médica de Facultad de Medicina. Y bueno, trabajas formo en el Departamento de Fotolenguaje, también estoy colaborando. Y trabajas en el SENACE. Ahí está, también. O sea, adoro el Es un lugar dificilísimo. El Centro Nacional de Quemados. Ahí está. Entonces, cuando me refería a esto de los protocolos y los cambios, también en eso de estar en un CTI, todo lo que generó todo el tiempo acomodándose en relación a la pandemia, esperando de las personas de algunos, bueno, de los funcionarios, de tener el temor inminente de que se iba a saturar rápidamente bueno, el sistema de salud, y que eso iba a implicar ya ser un área y recibir pacientes COVID. Que eso, por suerte, nunca pasó, pero fui viendo toda esa transformación de un miedo que era como bastante lejano, después como que no estaba esa posibilidad, o sea, pasar de las personas de no saludarse a volver a saludarse, porque en realidad tenemos 2, 3 casos, entonces no pasa nada. O sea, fue como que en todos los meses vimos que todo ese reajuste y bueno, y ahora creo que a veces me refería a esto, de que ahora que en realidad podría ser más preocupante la situación, cuesta sostener a veces los cuidados que, bueno, que ya, digamos, conocemos y los tendríamos como más incorporados, ¿no? Bueno, un poco eso. Gracias, Silvia. No. Bueno, yo quería felicitar a Lionel por la presentación. Obviamente es un tema del cual yo no tengo ni idea. Me pareció muy interesante. Desde la perspectiva médica, como él bien dijo, con algunos puntos en común. Y bueno, y afecta problemas que tienen un gran impacto social y que tienen una gran causalidad desde lo social. Estamos hipotecando el futuro en muchas cosas. Hablamos de procesos de maternidad, ¿no? de nuevos y nuevas ciudadanos y ciudadanas que vienen a nuestro país en estas condiciones. Estamos también discutiendo los presupuestos para ciencia, para educación. No va a ser gratis esta pandemia para nadie. Nosotros nos dedicamos a una pequeña partecita que tiene que ver con el precio, el costo a corto plazo en salud mental. Pero bueno, quería felicitar al compañero por su brillante exposición. Y bueno, y la verdad que me pareció muy interesante también todos los modelos teóricos, que bueno, hubo un experimento artificial que fue esta pandemia que permitió contrastar algunos de esos modelos.
Y bueno, nada más, eso, gracias. Tal vez es muy amplia la consulta, pero ya que hablaste Hugo y Vicente, hay una persona que consultaba desde Facultad de Psicología qué expectativas se tienen para abordar este año a la pandemia, sobre todo no tanto capaz que a la pandemia, sino a las repercusiones de las que ustedes estaban hablando y que hemos hablado acá, como qué expectativas tienen para el abordaje de esas consecuencias. Bueno, depende un poco de cómo se tome, ¿no? Hay un aumento en la demanda de servicios de atención telefónica que nombramos hace un rato, nos nombró Vicente, la línea gratuita para, digamos, específica de la pandemia, la línea de lo que es atención a suicidio, que se multiplicó por 3 la demanda. No sé si hay datos oficiales, pero sí he visto, por ejemplo, varios colegas que me han dicho que en el ámbito privado ha aumentado la demanda. También recuerdo alguna entrevista, creo que fue a Pablo Félix, si no recuerdo más, donde decía que había aumentado también el número de consultas. Nuestro país es un poco extraño para variar, ¿no? Algunas cosas. Tenemos una de las tasas de psicólogos clínicos más altas por habitante del mundo, quizás si no la más alta. O sea que tenemos recursos humanos como para atender esa demanda, pero bueno, es cierto que también por cómo está organizado se ha universalizado mucho el acceso a la atención a la salud mental con el Sistema Nacional Integrado de Salud, pero sigue habiendo esas brechas que también explican en parte lo que vimos en el estudio, ¿no? La mayor vulnerabilidad de los sectores socioeconómicamente más vulnerables, porque bueno, no cualquiera puede ir y pagarse un psicólogo. Es así, es una realidad que es difícil, pero es lo que hay. Entonces, desde facultad, bueno, tenemos una oferta muy restringida a lo que es el impacto a nivel nacional, ¿no? Tenemos algunas prácticas llevadas acá adelante por estudiantes. Yo particularmente, y junto con Vicente, porque me puse primero, Vicente y yo estamos en el Hospital de Clínicas en el marco de algunas de estas prácticas, que bueno, el año pasado seguimos atendiendo por Zoom, adaptándonos a todas las circunstancias que podíamos. Hemos estado tratando de dar respuestas en la medida de lo posible. Creo igualmente que desde facultad se podría haber hecho más, y esto capaz que alguna persona de facultad me va a odiar por esto, pero creo que la facultad podría haber hecho un poco más en lo que se demanda, más allá de que obviamente es un problema social que escapa al poder de influencia de una institución como es la facultad, que es muy pequeña. En el tipo de síntomas que hemos visto con más aumento, la depresión y la ansiedad, que son los más prevalentes a nivel mundial, son el tipo de síntomas más frecuentes en general. También es cierto que son 2 tipos de síntomas que suelen responder bastante bien a los tratamientos disponibles, tanto desde el punto de vista de psicoterapia como desde el tratamiento farmacológico. O sea que en ese sentido me parece que es una señal positiva, de que estamos hablando de trastornos que bueno, si hay acceso a servicios de atención, pueden responder bien. Y yo quería hacer un comentario también. Nosotros con la investigación que hicimos y un poco con la monitorización de lo que está pasando en Pereira, lo que logramos es poner arriba de la mesa la problemática, pero realmente carecemos de herramientas para poder avanzar más allá. Y como dice, ya que me lo permite la Radio Sport, creo que sería fundamental poder coordinar un trabajo en conjunto desde la mirada psicológica que ustedes han planteado, de la psicología social, supongo, para evaluar, no sé si retrospectivamente, lo que ha pasado con nuestra población, porque creo que eso es muy difícil, pero sí generar un protocolo prospectivo para evaluar lo que nosotros estamos tratando de discernir, que es cuánto pesa específicamente este asunto de la depresión y ansiedad, cuánto es por otras causas relacionadas con la desalimentación, porque de punto de vista fisiopatológico, en el organismo de la mujer embarazada y en el impacto sobre la unidad fetoplacentaria, los mecanismos que se activan son distintos.
Está bastante bien estudiado que la ansiedad materna genera una disminución del efecto de la progesterona y eso genera condiciones bastante beneficiosas para interrumpir el nacimiento antes de tiempo. La ansiedad materna ya está protocolizada y pautada por la Academia Americana de Ginecología y Obstetricia. Yo creo que sería una oportunidad muy importante poder avanzar con ustedes si pudiéramos tener la posibilidad de tener un protocolo y ponerlo en práctica, porque como decían todas las que nos precedieron en el uso de la palabra, en particular recuerdo que Dora lo planteó con mucha claridad, todo lo que viene va a ser peor, porque sabemos bien los mecanismos de acción y de protección, pero estamos hoy en el pico máximo con 2.000 casos por día. La vacunación es una parte importante, pero no va a ser la solución, y la crisis socioeconómica recién comienza su gravedad importante en el correr de este año. Y por otro lado, hay reportes de economistas y científicos sociales que plantean que es en la pospandemia donde ocurren los fenómenos más fuertes de agitación social, y eso probablemente también repercuta sobre el desarrollo del embarazo, ¿no? Entonces, creo que sería clave, si ustedes quisieran, y bueno, la invitación es extendida a todas las que están participando aquí. Nosotros hemos generado un grupo donde estamos tratando de aunar miradas, intercambiar, con un objetivo concreto que es, más allá de la discusión teórica, poner en práctica un proyecto de protocolo para poder evaluar esto de manera prospectiva. Bueno, desde luego, con muchísimo gusto colaboraremos. Hablo en nombre del equipo, de Vicente que está aquí, del resto. Me parece que todo lo que sea unar esfuerzos, una de las pocas cosas buenas que ha traído esta situación es que el aparato de investigación científica se ha fortalecido, se ha visto necesitado de trabajar en conjunto. Y bueno, me parece que eso es algo positivo. Bueno, hace unos días estuvo la primera Asamblea Nacional de Investigadores, que parece que va a desembocar en una asociación o sociedad o algo por el estilo. Así que con mucho gusto, después cualquier cosa nos comunicamos por mail, y muchísimas gracias por la invitación. Será un honor participar. Muchas gracias, fantástico. Nosotros anualmente preparamos y hacemos todo para la celebración del Día Nacional del Bebé en octubre, que es una ley nacional que dice que el primer viernes de octubre se celebrará en todo el territorio nacional el Día Nacional del Bebé, visibilizar las necesidades del bebé. Y este año estábamos pensando, y todos los años tenemos líneas temáticas que atraviesan todo el año con actividades, etc. Y este año habíamos pensado en que hubiera una línea temática, digo más o menos porque todavía este jueves en la reunión de comisión del bebé se va a definir, pero la línea temática que pensamos hasta el momento sería nacer, criar y crecer en situaciones de crisis en una perspectiva de derechos. Es decir, que ya desde el año pasado estábamos planteando iguales oportunidades para todos los bebés, era una de nuestras líneas temáticas, y la crianza en tiempos de pandemia, de aislamiento, perdón, la crianza en tiempos de aislamiento. Fueron los dos temas del año pasado. Y este año probablemente unamos estos dos temas en todo esto de nacer, criar y crecer en situación de crisis en una perspectiva de derechos. Digo que también va en el sentido de la defensa de que el niño que nace con que el niño nazca con todas sus competencias, como le corresponde a un ser de nuestra especie, pero que a su vez
tenga todas las posibilidades de crecer igual para todos los niños del país, ¿no? Que todos los niños tengan iguales oportunidades y que, como ya lo sabemos, hay niños que nacen con todas esas competencias y lamentablemente las van perdiendo por falta de estímulo ambiental, por mala alimentación, por una serie de problemas de nutrición y de nutrición también ambiental, y cuando llegan a la escuela, cuando llegan a tercer año de escuela, son niños que tienen hándicaps, es decir, que son retardos mentales adquiridos de niños que nacieron sanos y que lamentablemente por no ser bien cuidados perdieron sus capacidades, y esos niños, es por ellos que tenemos que trabajar, pero es por toda la sociedad, porque esos niños, si los cuidamos bien, van a ser niños muy valiosos y van a aportar a la sociedad. Pero si no los cuidamos bien en sus primeros años de vida, van a ser niños que le van a dar mucho gasto a todo el sistema. Es decir, porque van a necesitar muchísimos cuidados porque no los tuvieron en su primer momento. Y también ahí están las bases de los desvíos de las conductas, ahí está la base de los consumos, ahí está la base de la delincuencia. Es decir, que es muy injusto que por no cuidar bien a nuestros niños, que son tan pocos los que nacen, después tengamos que enfrentarnos con todos esos problemas. Y una cosa que a mí me duele profundamente es cuando se habla de la delincuencia, es como si ellos quisieran ser delincuentes, cuando es la sociedad, al no cuidar bien a los niños, el que está generando esas situaciones de las que después esos pobres adolescentes o esos pobres niños o esas pobres personas viven en situaciones absolutamente inhumanas en las cárceles y, bueno, como despojos, ¿verdad? Estefanía Borgio, licenciada en Psicología. Además estoy haciendo un posgrado en Evaluación Psicológica y hace muy poquito arranqué con un voluntariado en Helpers, que es sobre la atención emocional, que justo lo estaban mencionando. Y uno de los aspectos que siempre se ven en estas líneas de apoyo es la gente que habla por la soledad, que siempre se percibe por el tema de esto del COVID y de no poder acercarse a la familia, y si estás enfermo también, por el tema de si sos un grupo de contagio. Se hablaba mucho de eso, y a veces ni siquiera los recursos internos alcanzan en esas cosas. Y también el acceso a lo que sería la atención psicológica en UNACE o en algún lado, con esto de que algunas no atienden los teléfonos o no son presenciales, ha dificultado mucho a la gente poder acceder a la ayuda. Y por ejemplo el voluntariado son 30 minutos nada más, simplemente un apoyo emocional, no es una terapia psicológica, y si la persona realmente precisara de una terapia psicológica, a veces se le dificulta muchísimo, porque como estábamos hablando, no todos tenemos para pagar un psicólogo, incluso nosotros los psicólogos también, se nos complica en este momento. Y bueno, la conectividad también es otro tema importante, que no todos tenemos wifi, tenemos que andar algunos tenemos paquetes de datos en los celulares, que a veces se corre a lo largo del mes, y es imposible a veces llegar a clases, actividades o cosas que realmente tendría que ser un poco más igualitario en cuanto si realmente va a ser todo más de conexión. Tendremos que tener una apertura ahí a poder tener todos un servicio para no perdernos de todas estas cosas, ¿verdad? Entonces creo que básicamente, bueno, ese sería mi aporte. Gracias, Estefanía. De nada. Un saludo, Nando. Siempre estoy ahí acompañándote. Gracias. Hola, estaba por cerrar. Quería... Gabriela. Sí, yo soy licenciada en Psicología, trabajo en un centro de atención a la primera infancia de INAU, en el Cerro, Los Teritos. Me estaba escuchando, digo, muy interesante el conversatorio, pero también pensando en esto de nosotros siempre nos sumamos desde
también somos parte de conformamos la red de que integra tanto agentes de salud de Uruguay Crece Contigo como centros educativos de primera infancia, los CAI, los CAPI, las policlínicas. Y me quedaba pensando, ¿no? Lo que viene sucediendo también por el bien cuidar, ¿no? o cuidar bien a los niños, que también es una responsabilidad del Estado que de alguna manera se asumió en el Sistema Nacional de Cuidados, pero que en este momento también nos encontramos con el retiro de las políticas, ¿no? Y sobre todo, bueno, el año pasado, los únicos centros que quedaron como abiertos, digamos, en los barrios, en los territorios, bueno, los CAI, los CAPI, además de las que creo que fuimos de gran apoyo para muchas cosas que tienen que ver ya con la crianza, ¿no? Con cosas que aparecían, que para nosotros capaz que son habituales, como, bueno, ¿qué hago? Porque está muy activo, porque está hiperactivo, ¿no? Esta palabra que muchas veces las familias usan, mal usan, para mi gusto, cuando se refieren a un niño activo de 1 año, de 18 meses, y nada, me quedé pensando en también que también se necesita volver a poner el foco en los primeros años de vida, para que no se pierda todos los logros que en los últimos años hemos tenido en relación tanto a los centros, a los servicios, de acompañamiento a las familias, ¿no? Que hemos visto que han sido súper importantes para la mujer embarazada, como decía el doctor Grioso, pero también para el seguimiento, para el acompañamiento. Hay muchas mamás adolescentes, jóvenes, que necesitan estar acompañadas, no solo por la familia, porque a veces no es la familia la que acompaña, sino que a veces las instituciones de los territorios, los equipos de los territorios, jugamos un papel fundamental en acompañarlas en la crianza, sobre todo a las mujeres, ¿no? Que a veces, ya sabemos, la mayoría de las veces están solas. No, me quedé pensando en eso y también preguntar si los estudios estos que traía el doctor Brioso están publicados en algún lado. Creo que dijo que iban a publicar, pero para poder conocerlo desde la red de primera infancia nos gustaría, porque estamos preparando una mesa de trabajo con las actividades que tienen que ver con la salud y con la educación de la primera infancia, y podrían ser insumos valiosos para nosotros también. Muchas gracias. Siendo las 8, damos fin a esto, que seguramente sea un fin por ahora, y sigamos en diálogos entre todos, entre distintas disciplinas. Ya, bueno, valga el enlace que se ha hecho entre Facultad de Medicina y Psicología desde acá, así que muy contentos por eso y los proyectos que puedan venir. Les agradecemos a todos por la participación. Dora, no sé si querés agregar algo más. A mí me parece que estamos en un momento terrible, pero en un momento donde podemos hacer cosas. Estamos en un momento donde la universidad puede hacer cosas, donde la investigación nunca fue tan importante y tan visible todo lo que se hizo desde los lugares del conocimiento, de la ciencia, de la universidad, de los lugares de las profesiones. Y creo que tenemos que seguir haciendo esas cosas, seguir tratando de encontrar los caminos para que el sufrimiento sea el menor posible, porque sufrimiento hay, sufrimiento va a haber y consecuencias van a haber. Lo importante es ver nosotros cómo nos preparamos, porque realmente todavía no estamos preparados para esta situación que es tan nueva, y tenemos que entre todos encontrar los lugares para hablar de esto, conocer y delinear estrategias que puedan ser útiles
a los niños, a las familias, a la sociedad, a los jóvenes, a los educadores, y creo que esa es una tarea muy noble que realmente nos da un nuevo sentido a la vida. Hay una situación muy seria, muy grave en el mundo y tenemos que estar ahí para dar nuestro granito de arena. De eso depende las salidas de esta situación, de cuántos tomemos responsabilidad en estos momentos y de cuánto podamos hacer para inclinar la situación inestable hacia una situación de crecimiento y no de deterioro y deterioro y deterioro como estamos viviendo en este momento. Les agradecemos a todos. Estamos, como dijo alguien, estamos en este barco. Tenemos un país pequeño, tenemos un país culto, tenemos un país que podemos comunicarnos porque tenemos buena comunicación. Entonces podemos juntos crear este movimiento, digamos, para llevar adelante lo mejor para los que más lo necesitan. Bueno, muchas gracias, nos seguiremos viendo, nosotros tenemos actividades mensuales y les estaremos comunicando a todos para que puedan acompañarnos y crear juntos nuevas estrategias de salida de esta enorme crisis que estamos viviendo. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Nos estamos viendo y con mucha esperanza. Muchas gracias. Porque acá no se rinde nadie. Chao, gracias a los panelistas, estuvo buenísimo y nos estamos conociendo cada vez un poquito más.